Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero hay veces en que si no conocemos lo que pasa detrás de ellas, solo creeremos lo que nuestros ojos ven. Lo que parece ser un momento agradable podría ser en realidad todo lo contrario. Con esto en mente, ponte cómodo y disfruta porque I Go You Destroys presenta 9 imágenes con una historia perturbadora detrás. Número 9. Lo que aparentemente es una habitación común y corriente guarda un oscuro secreto, y es que se trata nada más y nada menos que de la habitación de Paulette, niña de 4 años que fue encontrada 9 días después de su desaparición en el pie de la cama entre sábanas y colchas. Al día de hoy, las sospechas sobre que su muerte fue usada como cortina de humo para tapar lo que pasaba en el país en esos momentos siguen activas, al igual que las teorías que van desde que el papá mató a la niña de un golpe accidental, que la madre la asfixió porque estaba harta de ella, que murió de influenza o incluso que se la llevaron para dejarla morir en otro lugar. Pero esto queda como teoría y tú tienes la última palabra. Número 8. En el siguiente puesto tenemos lo que parece ser un perro cualquiera, pero en realidad fue uno de los más importantes para la historia. Su nombre era Laika, perrita callejera recogida en Moscú, que fue entrenada junto a otros 2 perros para poder ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra. Casi al mes exacto de que el satélite Sputnik 1 había sido lanzado, Laika fue elegida como representante y fue lanzada el 3 de noviembre de 1957 en la nave soviética bautizada Sputnik 2. Los registros públicos que se dieron en ese año fueron que ella murió a las horas de lanzamiento por fallo del sustentador de la central R7 que controlaba la temperatura de la nave, y no fue hasta el 2002 donde el gobierno declaró que en realidad Laika había sobrevivido 6 días en el espacio y que había muerto por falta de oxígeno. Las respuestas negativas no se hicieron esperar, pues hablaban de que el gobierno no la había rescatado ni traído de vuelta a su planeta con el honor que merecía, y evidentemente se tuvo que dar una segunda explicación donde dijeron que en realidad le practicaron la eutanasia para que no sufriera la falta de oxígeno, aunque jamás explicaron cómo la realizaron. La URSS lanzó 8 perros más al espacio para asegurarse que tenían todo calculado, y de ellos 6 volvieron con vida. En 2008 se hizo una estatua en honor a Laika cerca del Centro de Investigación Militar en Moscú para honrar su memoria. Número 7. La triste historia detrás de la imagen que ves inicia cuando Homero Gómez decide ir en contra de los intereses de la tala ilegal de árboles por la zona, pues él inició siendo trabajador desde niño en esto, ya que era el negocio familiar. Sin embargo, al crecer, recibió múltiples capacitaciones de empresas dedicadas a la preservación de la mariposa monarca y descubrió la vida tan interesante que ellas llevaban y que el cuidar de ellas aseguraba un mayor turismo y ganancia para la región. Así fue como al inicio solo buscaba una ganancia monetaria, pero viviendo en carne propia los ciclos y vida de las mariposas, así como la paz que traía a las personas, se dio cuenta de la importante labor que realizaba y fue luchando a capa y espada contra cualquiera que quisiera destruir su santuario para seguir con la tala de árboles de la región. Lamentablemente, las amenazas que todo el tiempo le llovían un día se cumplieron, y después de una reunión en el pueblo de El Soldado, la tarde del 13 de enero, fue visto por última vez con vida, y no fue hasta el 30 que su cuerpo fue encontrado sin vida, con evidentes rasgos de tortura. Número 6. La mujer de la fotografía es Marisela Escobedo Ortiz. En la última reunión pública donde se le vio con vida, ella fue enfermera y una activista por la justicia de los feminicidios en México, motivada por el asesinato impune de su hija de 16 años. Si no conoces la historia, con lo que te he contado hasta el momento, creerías que fue porque no encontró al culpable, como en el 75% de los casos a la fecha, pero la realidad fue que Marisela usó sus propios recursos hasta localizar a la expareja de su hija, quien fue asesinada y procesada. En el juicio, este se declaró culpable e indicó dónde se encontraban los restos de Rubí, su exnovia e hija de Marisela. Aún así, para el juez no fue suficiente y este
salió libre. Marisela dejó su trabajo para conseguir la mayor cantidad de pruebas y pistas de aquel hombre, presentándolas al gobierno cada que tenía oportunidad, siendo ignorada constantemente, hasta que, en un punto, el juez revocó y declaró culpable al agresor, pero este jamás se presentó, quedando prófugo de la justicia. Más tarde fue amenazada de muerte en múltiples ocasiones y ella se instaló frente al Palacio Municipal de Chihuahua, gritando: "Si me va a venir este hombre a asesinar, que me venga a matar aquí, enfrente del palacio, para vergüenza del gobierno". Lamentablemente, esto se cumpliría el 16 de diciembre de 2010, cuando fue asesinada de un balazo en la cabeza frente a uno de sus hijos, ahí, en el Palacio de Chihuahua. Se dice que Marisela murió 3 veces: cuando supo que su hija había muerto, cuando dejaron libre al asesino y cuando su muerte fue literal. Al final se supo que la expareja y asesino de su hija se involucró en el crimen organizado para ser protegido por estos, y al final de cuentas murió en un operativo. Sin embargo, murió impune y sin justicia. Para aquellos que al final dicen que el karma siempre llega, aquí no pasó, y no pasó, y no pasó, y nunca ocurrió. Número 5. Lo que ves en la imagen es Bryford Dolphin, una estación de buceo que se ubicaba entre el mar de Noruega y las costas de Reino Unido, donde el 5 de noviembre de 1983, en la madrugada, entre las 4 y 5 a.m., los buzos encargados del lugar volvían de su inmersión de rutina, la cual debían repetir varias veces al día. Usaban una campana de buceo, la cual ayuda a los buzos a ir a profundidades que no llegarían solos. Una de las características de estas campanas es que ayudan a que la presión extrema del mar no les llegue y afecte directamente. Al subir de nuevo a la superficie, primero deben pasar a una cámara de descompresión que les ayuda a sacar todo el aire presurizado del que estuvieron expuestos y no mueran con el choque directo entre superficies. Está de más decir que ambas partes deben estar perfectamente selladas y calibradas para que el cambio sea lo menos brusco posible. Todo ocurría con normalidad. Los 2 buzos que habían bajado entraron a la cámara de descompresión, donde se encontraban 2 más descansando, cuando pasó el accidente. Una quinta persona que se encontraba afuera decidió ayudar a los buzos y abrió la escotilla de la campana sin cerciorarse que podían hacerlo. Lamentablemente, este error fue fatal. Dentro de la campana, aquella que los buzos usaban para sumergirse, la presión de aire era 9 veces más densa que en la tierra, esto para que pudieran soportar la presión del mar al descender, pero la cámara de descompresión iba bajando poco a poco, como te comenté. Para que te quede más claro, imagínalo como alguien que va al gimnasio. Esta persona cada semana aumenta 1 kilo a las pesas que carga para ser más fuerte, pues en su primer día no podría cargar lo mismo que en un año de entrenamiento. Si el mismo día que se inscribe a alguien le cediera una pesa de 100 kilos, lo más probable es que, si bien le va, solo se rompa un par de huesos. ¿Logras deducir a qué quiero llegar? Así es, los 4 buzos que se encontraban tranquilamente descansando recibieron una presión tan fuerte en su cuerpo que murieron en cuestión de segundos, explotando dentro de la cámara en la que se encontraban. Pero tranquilo, si te hace sentir mejor, quien cometió el error también murió al explotar la cabina un par de minutos después. Número 4. El payaso que ves en la imagen es Pogo, un alegre payasito que amaba hacer shows gratuitos para la caridad, ir a hospitales y visitar a niños enfermos en sus casas para alegrarles el día, pero la persona que lo interpreta no es tan alegre como él. Quizá ya sepas de quién hablo, y si no, te lo presento. Él es John Wayne Gacy, un amable vecino, fiel creyente y ayudante de la iglesia local, y asesino serial al que se le adjudican al menos 30 víctimas comprobables. Su vida se puede resumir en ser el único hijo varón de sus padres. Presionado y atacado violentamente por su padre, crece con traumas que aparentemente logra sobrellevar. Estuvo casado varias veces, pero sus matrimonios terminaron cuando ambas exesposas descubrían que él en realidad tenía tendencias homosexuales y debía aparentar ante la sociedad del momento. Pero sus crímenes iniciarían en julio de 1971, cuando conoció a Michael Reed, al que contrató en su empresa y le dio alojamiento a cambio de favores sexuales. Pero él lo golpeó fuertemente en la cabeza con un martillo durante un acto sexual y el chico escaparía en la primera oportunidad que tuvo. Michael lo denunciaría, pero nadie le creería. El 2 de enero del siguiente año recogería a Timothy McCoy, de 15 años, y lo asesinaría a puñaladas. De ese año hasta el 98 siguió con su modus operandi hasta que se le atrapó. Fue encarcelado mientras se encontraban los restos de más menores y él confesaba.
Su juicio se llevó en 1980, se declaró inocente buscando apelar a demencia, pero fue denegado ya que había mostrado estar consciente de todo lo que hizo. Fue declarado culpable y se le condenó a la pena de muerte el 10 de mayo de 1994. Recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: matarme ahora no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Número 3. La niña que ves en la fotografía es Sylvia Mary Likens, hija de Lester Cecil Likens y Betty Francis. Fue la tercera de 5 hijos de esta pareja. Su infancia fue inestable, pues sus padres se dedicaban a vender dulces y comida en las ferias, por lo que ella jamás vivió por mucho tiempo en el mismo sitio. Es recordada por ser protectora de su hermana menor, quien había nacido enfermiza y débil. En 1965 sus padres las dejaron al cuidado de una mujer llamada Gertrude Wanisewski, esperando que con ella pudieran estudiar, tener amigos y recuerdos de lugares estables y saludables, hasta que ellos volvieran de trabajar en diferentes estados junto a la feria. Los padres mandaban $20 a la semana a Gertrude por cuidar de las niñas. La mujer necesitaba tanto el dinero que creyó que con eso podría sacar ganancia para ella, pero más tarde entendería que era dinero que alcanzaba únicamente para las niñas. El día de pago había llegado y ella ansiosa esperaba recibirlo, pero al ver que no llegó, ardió en cólera y les gritó a las niñas: bien perras, he cuidado de ustedes durante una semana por nada. El cheque de su padre no ha llegado. Silvia trató de decirle que si estaban lejos había posibilidad de que se atrasara, pero Gertrude no escuchó y hizo que las niñas subieran a una cama, se subieran la falda y se quitaran la ropa interior para azotarlas con una pala. Silvia le rogó a la mujer que la castigara solo a ella, pues su hermana estaba muy enferma. La mujer accedió y los castigos fueron intensificándose desde ese día hacia ellas. A partir de ese momento aprovechaba para castigarlas por cualquier cosa. Comenzó a prohibirles el alimento, una cama, salir e invitaba a adolescentes del barrio, como sus hijos, para abusar de ellas físicamente. Días antes de su muerte había intentado huir, fue atrapada y castigada tan brutalmente que murió. Las causas de muerte fueron hemorragia cerebral, shock y desnutrición. El cuerpo se encontró incluso sin ojos, que más tarde se sabría habían sido extirpados con ella viva como parte de la tortura. Número 2. El niño que ves en la imagen, a diferencia de la pequeña anterior, no tiene nada de inocente. Su nombre es Daniel Petrie y a sus 16 años se volvió uno de los asesinos más crueles de su edad. Era un joven explosivo y violento. Sus padres trataron de llevarlo a diferentes psicólogos, pero nada parecía resultar. El 23 de julio del 2007, Daniel fue a casa de uno de sus amigos llamado Gabriel, pues a través de un juego él le había prestado la moneda que se usaba, esperando que se lo regresara con intereses a la semana, pero al no tener respuesta fue directamente a su casa a cobrarle. Gabriel no tenía la cantidad exacta, por lo que Daniel, en un momento de ira, bajó un cable y ahorcó a su amigo sin piedad alguna. Trató de esconder el cuerpo en un ático, pero al ser tan pesado para él, decidió cortarlo en 2 partes. De esa forma podría subir a 2 metros de altura y meterlo sin problema, pues no lo logró y aún así tranquilamente dejó el cuerpo en donde estaba y se fue a su casa. La policía dio con él y se le atrapó. En el juicio, Daniel Petrie alegó que el juego lo había vuelto loco y tan solo le cayó una condena de 3 años. Sus últimas palabras en el juicio fueron: Gabriel hizo trampa y haré que pague por todos sus actos. Como él dijo que existe el cielo y el infierno, allá en el infierno está él, lo encontraré ahí y me vengaré nuevamente. Número 1. La imagen que ves de fondo es el lugar donde se suscitaron las llamadas explosiones de San Juanico en 1984. Se trató de una cadena de explosiones por hervir líquidos y no tener forma de salir, algo así como una olla de presión sin válvula. Ocurrió en una de las plantas de almacenamiento y distribución de Pemex. Comenzaron a las 5:45 de la tarde el 19 de noviembre. El accidente provocó la muerte de entre 500 y 600 personas y un aproximado de 2,000 heridos. Existieron cientos de marchas hasta que el 22 de diciembre de 1984, la Procuraduría General de la República determinó como responsable de las explosiones a Pemex. De este modo, a partir de 1985 se inició el pago de indemnizaciones y el pueblo trabajador, así como familiares afectados, se pudieron conformar y quedar en paz con esto. ¿Cuál fue la imagen que más te perturbó? Cuéntamela en la sección de comentarios.
Muchas gracias por haber visto el vídeo, ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Recuerda que el 100% de los ingresos de Proyecto Paranormal serán destinados a Fundación Anum para ayudar a animales. Por mi parte eso sería todo, yo soy Aigo You Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes, muchas gracias.